Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un día un poco difícil con estos apagones. Recién nos vino a nosotros la energía. No sé si es lo mismo con ustedes, pero ya estamos listos para comenzar. Mi cámara parece no estar funcionando, hermanos. Eh, ¿Algún problema de actualización a causa de que se me reempezó con estos apagones? Pero estamos listos para poder proyectar la imagen eh, con lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que Ana- vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y luego entramos de lleno a nuestro estudio. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de todas las dificultades que experimentamos, en medio de todas las aflicciones, en medio de todas las batallas, Señor, tú nos das siempre la victoria, tú estás con nosotros, Señor, y tú nos garantizas, Señor, que por muy duro que arrecie la prueba, tú siempre nos darás la salida y tú siempre nos fortalecerás con la diestra de tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres digno, porque solo tú, Señor, mereces ser alabado. Y por esa razón, Señor, estamos aquí en esta noche. Queremos alabarte y glorificarte. Queremos, Señor, rendir un culto razonable a tu nombre, dedicándonos al estudio de tu palabra, Señor, a la oración y a la adoración de tu santo nombre. Ayúdanos ahora, Señor, a poder estar atentos a estas cosas. Quita de nosotros toda distracción y abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, Señor, para poder eh, escuchar y entender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces en esta noche a desplegar el material de estudio. Quiero saber si pueden verlo todos. ¿Pueden verlo, mis hermanos? Sí, hermano, se mira bien, claro. Bien, bien, gloria al Señor. Entonces, estamos, estamos estudiando el libro del Apocalipsis y ya hemos pasado por la introducción, el prólogo, las cartas a la iglesia y estamos ahora en los capítulos del 4 al 5 que tienen que ver con Dios y Cristo siendo glorificados. Anteriormente pusimos esta presentación para poder estudiar esta sección. Dimos una introducción. El día de hoy nos vamos a centrar nuevamente en lo que dice el capítulo 4 y en definir cada uno de sus elementos. Leamos entonces una vez más Apocalipsis 4 del 1 al 11. Si me ayudan leyendo, vamos a ver quién está por ahí. Eh, Mauricio, ¿estás por ahí? No, Aquí estoy, aquí estoy. ok, ok. Que Léete. dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bien, continuemos. Seguimos. ¿Sigo? Ok, ok. Eh, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Entonces, como podemos ver, hermanos, hay un montón de cosas que necesitamos definir de este pasaje, ¿verdad? Cosas que pues nos mantienen en incógnitas, como quiénes son estos seres vivientes, eh, quién es esa voz que habla, ¿verdad? Y le dice a Juan, ven acá, ¿qué representa ese arco iris? ¿Qué representan estas piedras? Los 24 ancianos, los tronos, las coronas en sus cabezas, las 7 lámparas, todos estos elementos es necesario que nosotros podamos definirlos. Y como hemos venido diciendo desde el principio, Apocalipsis es un libro que está empapado de referencias del Antiguo Testamento y es tan sustancioso en estas referencias que contiene más citas del Antiguo Testamento que todo el Nuevo Testamento junto. El pastor Alan Don, ahora que estuvimos en la conferencia de pastores en North Bergen, habló acerca del libro de Apocalipsis y hizo un bosquejo muy similar al que nosotros estamos llevando, porque él también enseñó a partir del material de referencia que nosotros usamos. Pero él da una figura muy hermosa y muy eh, apta para describir el libro de Apocalipsis. Dice que el libro del Apocalipsis es como una esponja, ¿sí? La esponja tiene su propia estructura, pero cuando tú la levantas, la esponja escurre agua. Así es el libro de Apocalipsis. Tiene su propia estructura, pero cuando la levantas, lo que escurre de ella son citas tras citas, tras citas, tras citas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que la manera correcta de interpretar todas estas figuras, todos los elementos y todas estas, eh, todo este contenido en estas visiones es haciendo referencia a donde aparecen cada una de ellas en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos tener una idea y podamos interpretar a la luz de la palabra lo que cada una de estas visiones y todos sus elementos quieren trasladarnos a nosotros como creyentes en esta época, a los cristianos de otras épocas y a los cristianos que van a venir después de nosotros. Así que si queremos nosotros tener un entendimiento correcto de lo que nos están diciendo estas visiones, tenemos que interpretar la Biblia a la luz de la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Ese es nuestro principio cardenal en la interpretación de un libro tan profundo y tan complejo como Apocalipsis. Entonces, la ruta de eh, estudio que seguiremos esta noche para develar cada uno de estos elementos
es la siguiente. Vamos a ver primeramente en el verso 1 la secuencia de las visiones. En el verso 2 la visión del trono celestial. En el verso 3 al que está sentado en el trono y el arco iris que lo rodea. En el verso 4 los 24 ancianos. En el verso 5 los relámpagos, las voces, los truenos y las 7 lámparas. Y en los versos del 6 al 8, la primera parte, vamos a ver el mar y los seres vivientes. En el verso 8b, vamos a ver los himnos que cantan estos seres vivientes. En el verso 9, vamos a ver la soberanía de Dios. En el verso 10, la adoración de los seres vivientes. En el verso 9, verso 10, sí, perdón, la adoración de los seres vivientes. Y en el verso 11, el dominio de Dios por encima de los gobernantes. Así que comencemos con la primera, la secuencia de las visiones. El verso 1 comienza diciendo esto. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Vemos esta frase después de esto ser usada 2 veces aquí en este versículo. ¿De qué se trata esto? El primer uso de esta frase, después de esto, en este versículo, se refiere a que una nueva visión viene después de la anterior, en los capítulos del 1 al 3. Todo esto han sido visiones y mensajes que Juan ha recibido. Entonces, esta conexión que hay acá con esta frase después de esto, nos habla de las visiones que vienen después de las que Juan acaba de ver. Y este es el orden secuencial en el que Juan está recibiendo estas visiones, ¿sí? Primero vio estas y ahora va a ver estas otras del verso de los capítulos 4 y 5. Pero eso no significa que estas visiones están siendo reveladas a Juan en un orden histórico de los acontecimientos que describen, ¿sí? Juan simplemente está describiendo la secuencia en la que él está recibiendo y en la que él está viendo estas visiones. No necesariamente representan el orden histórico de los acontecimientos que describen. La referencia de Juan a la primera voz que había oído junto a la mención del sonido de trompeta y la frase en el espíritu nos remiten a Apocalipsis 1:10, en donde Juan es originalmente comisionado, ustedes se recordarán, y eso demuestra que Juan sigue siendo el llamado de Cristo para proclamar el mensaje. La frase, las cosas que deben suceder después de estas, es una referencia a la visión de Daniel, donde Daniel profetiza la venida del reino de Dios en los últimos días, que comienzan a cumplirse en Cristo, que Juan ve y que comienzan a cumplirse en Cristo. Por lo tanto, la segunda aparición en este versículo de la frase después de estas no se refiere a un futuro lejano, como algunos argumentan, sino a los acontecimientos que están entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, el primer después de esto nos habla a nosotros de la secuencia concatenada de visiones que Juan está recibiendo. Y esta recepción que él tiene de estas visiones no es necesariamente un orden cronológico, ¿verdad? Sino que es una narrativa secuencial lo que él está haciendo. Y la segunda vez que aparece la frase después de esta, se refiere a eventos que pueden pasar entre la primera y la segunda venida de Cristo sin ningún orden cronológico establecido. Así que es muy importante que nosotros podamos entender eso, porque si no vamos a estar viendo señales y poniendo fechas de cuándo van a suceder todas las cosas. Y no es ese el propósito de estas visiones y de estos libros, como vamos a ver más adelante. ¿Cuándo sucederán? Esta frase se utiliza aparentemente de la misma manera que en el Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 1:19. Ya hemos visto que esa alusión a después de estas cosas de Daniel 1:19, perdón,
que la frase después de esta de Daniel, en comparación con el 1.19, con Apocalipsis 1.19, y su equivalente en el 1.1, que es pronto o rápidamente, indicaban que el cumplimiento de la profecía de Daniel 2, que estaba relacionada al establecimiento del reino de Dios, ha comenzado con el ministerio de Cristo y la iglesia, y se concluirá en su segunda venida. Este pasaje no solo nos introduce a esta sección de visiones entre el capítulo 4 y 5, sino que también nos introduce al resto de las visiones que vamos a ver a lo largo del libro del Apocalipsis hasta el capítulo 22, verso 5. Entonces queda claro que todas las visiones que están a punto de desarrollarse se refiere a acontecimientos en toda la era de la iglesia, pasados, presentes y futuros, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Algunos pueden haberse desarrollado ya, otros esperan su cumplimiento y otros tienen múltiples cumplimientos a lo largo de la era de la iglesia. Porque si nosotros vemos en retrospectiva, hermanos, por ejemplo, lo que estaban viviendo los judíos en los primeros siglos con la persecución de Antíoco Epifanes, la destrucción del templo y todas las barbaridades que hizo este hombre con los cristianos, es realmente, uno podría decir que ese es el cumplimiento de estas profecías de la abominación desoladora. Pero nuevamente nos encontramos en el siglo XV con la Reforma Protestante, ¿verdad? Y vemos al Papa León X actuando de la misma manera déspota y altanera en contra de los verdaderos creyentes, con su establecimiento de las indulgencias y todo. Y pudiera parecer también que esas prácticas malévolas son un cumplimiento a esa profecía también, a tal grado que nuestra confesión va hasta el límite de establecer que el Papa de Roma es el anticristo. Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia, las mismas profecías y la misma narración de elementos se cumplen una y otra vez. Entonces, muchas de estas cosas nos hablan acerca de acontecimientos que ya pasaron, algunos que esperan su cumplimiento y otros que a lo largo de la era de la iglesia tienen múltiples cumplimientos. Así que estas cosas que van a pasar no están, ese es el punto de este pasaje, no están en un orden secuencial, perdón, no están en un orden cronológico, uno después de otro, sino que simplemente narran acontecimientos que se llevarán a cabo en la historia de la iglesia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Al ser introducido al trono de Dios en un plano atemporal, en un plano donde no hay tiempo, Juan alcanza el estatus de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, como Miqueas, como Ezequiel y como Daniel, que también tuvieron el privilegio de ver estas mismas cosas. Esto significa que el momento de los acontecimientos que se ve en la visión puede ser difícil de determinar con precisión, porque donde está Juan no hay tiempo, no hay un momento específico en la historia, sino que es un momento atemporal. Dios le muestra estas cosas, pero es difícil determinar con precisión cuándo sucederán. Todas las visiones de Apocalipsis 6 al 22:5 se derivan de los capítulos 4 y 5. Todas son visiones que provienen del libro sellado que nosotros leemos en Apocalipsis 5:1. Esto significa que todas estas visiones tienen probablemente una mezcla de elementos pasados, presentes y futuros. Entonces, al ser introducido en ese plano temporal,
Juan no tiene presente el tiempo y el momento preciso en el que estas cosas se están cumpliendo. Eso es en cuanto al versículo 1. El versículo 2, ya vemos a Juan hablando acerca de la visión del trono celestial. Apocalipsis 4:2 dice, y al instante que yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. La visión de Juan progresa hasta el punto de que él es arrebatado en el espíritu hacia ese reino celestial. La sección introductoria de los versos 1 y 2 concluye con un reflejo de ese repetido arrebato en el espíritu que tenía el profeta Ezequiel. Esta escena es una reproducción de las visiones del concilio angélico que involucra el trono de Dios y que otros profetas del Antiguo Testamento, además de Ezequiel, habían presenciado. Así que Juan ha sido introducido en la dimensión atemporal en donde la verdad y la realidad pueden ser claramente discernidas. Y el propósito de esto, el propósito de Juan al hacer esta relación con estos profetas del Antiguo Testamento es identificarse con la misma autoridad profética que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Recibir Juan estas visiones de parte de Dios, eso eleva a Juan o hace que Juan entre en el, por así decirlo, en el club de los profetas VIP que pudieron ver este trono de Dios. Por lo tanto, la visión de Juan, la revelación de Juan, tiene la misma autoridad profética que tiene Ezequiel, que tiene Miqueas, que tiene Isaías y que tiene Daniel. Hay muy poca base entonces para ver la frase sube acá del verso 1 y el rapto espiritual de Juan en el verso 2 como en el versículo 2 como símbolo del rapto físico de la iglesia antes de la tribulación. Hablamos un poco acerca de eso, hermanos, en la clase pasada. Vimos que hay muchos que dicen que esta frase sube acá, ¿verdad? Y este arrebato del espíritu que tiene Juan es una figura del rapto de la iglesia. Pero difícilmente en el contexto en el que Juan está diciendo las cosas y la conexión de estas cosas con el Antiguo Testamento, difícilmente pueden ser una base para establecer que ese sube acá y ese rapto espiritual sean un símbolo del rapto físico de la iglesia antes de la tribulación. De nuevo, el propósito de Dios al darle esta visión a Juan es darle a Juan la autoridad profética que tenían estos mismos profetas en el Antiguo Testamento. En cuanto al trono, esta es la primera vez que aparece esta palabra en el verso 1. Luego se menciona 17 veces en los capítulos 4 y 5 y 21 veces en los capítulos del 6 al 22. En todas ellas, el propósito de la palabra trono es resaltar la soberanía de Dios sobre toda la historia humana. Todos los seres celestiales encuentran su importancia en la ubicación que ellos tienen alrededor del trono. Todos los habitantes de la tierra son juzgados en función de su actitud ante la atribución de Dios de los gobernantes desde el trono. Y aunque la descripción del trono encaja tanto con la descripción que nosotros vemos en Daniel como en Ezequiel, el resto de la descripción del capítulo casa más exactamente con el relato de Ezequiel. Así que esta palabra trono o esta revelación del trono tiene como propósito establecer la soberanía de Dios sobre la creación y sobre las tribulaciones que los santos van a pasar. Sí, aunque en la tierra las cosas estén en caos y los malos parece que están ganando y estemos experimentando persecución y durezas y crecimiento de la maldad, el trono de Dios se muestra como soberano sobre todas las cosas que suceden en la tierra,
aunque para nosotros aparentemente sean malas, Dios las está utilizando para traer juicio a los malvados y liberación a su pueblo. Ahora, hablemos acerca de el que está sentado en el trono y el arco iris que lo rodea. Sí, el verso 3 dice de la siguiente manera: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y vamos a ver, hermanos, que esta es una recreación de Ezequiel 1:26, donde se dice lo mismo. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Las tres piedras preciosas que se describen en Apocalipsis representan de manera colectiva la majestad y la gloria soberana de Dios. Y vamos a ver más esto más a detalle en el capítulo 21, los versos del 10 al 11, y en el capítulo 18 al 18 a 23. Y estas piedras anticipan una lista más completa de piedras que se van a dar en el capítulo 21, donde se describe la nueva creación de Dios y la ciudad eterna. El antecedente de este pasaje, como vimos, se encuentra en el verso 26. La piedra de jaspe es la única piedra que se menciona más adelante en el libro en relación explícita con la gloria de Dios. Si pueden leer ese pasaje, el capítulo 21, verso 11, ahí se van a dar cuenta de la relación que existe entre una y otra. Ahora, ¿qué es este arco iris? El arco iris alrededor del trono habla de la misericordia de Dios, como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? El Señor muestra el arco iris a Noé como una señal de su pacto con él. Y estos días de Noé también vuelven a representarse. Y sugiere que aunque los juicios de Dios se desplieguen, Él va a ser bondadoso con su verdadero pueblo. Pero por encima de todo, el arco iris nos lleva al pensamiento de la gloria de Dios, tal como sugiere Ezequiel. Dice en el verso 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces, el arco iris nos recuerda ese pacto de Dios con su pueblo y también nos habla acerca de la gloria y el resplandor de ese glorioso ser que está sentado en ese trono, que es nuestro Señor. Los 24 ancianos. Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. El número 24 es significativo, hermanos, más cuando hablamos acerca de los elementos alrededor de la adoración del pueblo de Dios dentro del templo. Recordemos que Juan está viendo acá una visión del templo celestial, de donde está el salón del trono, y ubicados en ese contexto, o sea, lo que está viendo Juan es el trono, salón del trono dentro del templo celestial. Si nosotros conectamos esa imagen con lo que era el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento, podríamos fácilmente identificar esos 24 ancianos con las 24 órdenes sacerdotales de David, con los 24 porteros levíticos, con los 24 líderes de adoración levíticos. Siempre este número 24 estaba relacionado con la adoración a Dios en su templo, y en cuyo caso todos estos elementos representan a la iglesia en la adoración. Cuando hablamos acerca de los sacerdotes de David, de los porteros levíticos, de los líderes de la adoración,
ellos eran un tipo de lo que era la adoración eclesiástica, la adoración congregacional. Ahora, el antitipo en nuestro tiempo es esa adoración que su pueblo presenta al reunirse congregacionalmente. A la luz de Apocalipsis 21, del 12 al 14, donde se mencionan a los apóstoles y a los patriarcas juntos en relación con la Nueva Jerusalén, es probable que también se refiera a la suma de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que en conjunto representan a la iglesia en su carácter de sacerdocio universal de creyentes. ¿Sí? Apocalipsis 21, del 12 al 14, se mencionan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Si juntos son un simbolismo para la iglesia en su carácter de sacerdocio universal de los creyentes. Y recordando que esta visión la recibe Juan en el contexto de un templo espiritual donde es llevado a la sala del trono y que el número 24 siempre estaba relacionado con algo que tenía que ver con la adoración a Dios dentro del templo. Entonces podemos decir que estos elementos o estos 24 ancianos son una representación también de los creyentes reunidos, congregados, dándole gloria a Dios. Entonces, vemos cómo la escritura nos hace ver más claramente lo que estos elementos representan. Ahora, en el verso 5, vemos los relámpagos, las voces, los truenos y las 7 lámparas. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto es exactamente lo mismo que vio Moisés en Éxodo 19:16. Relámpagos, truenos y voces, y el pueblo tenía miedo de aquella visión terrorífica. La frase se repite nuevamente en Apocalipsis 8:5, en Apocalipsis 11:19 y 16:18. Y en todas estas citas, este espectáculo, este despliegue de relámpagos, truenos y voces está relacionado con el juicio de Dios. Esto resulta significativo a la luz de la forma en que muchas de las plagas del Apocalipsis están claramente modeladas, como veremos, en las del Éxodo. ¿Sí? Las plagas que salen de los jinetes tienen una estricta relación con las plagas que nosotros vemos en el libro del Éxodo. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, eso nos recuerda que aunque estemos sufriendo como cristianos, Dios es soberano y Él no se olvida de nosotros, porque ciertamente no se ha olvidado de nuestros perseguidores y a estos mismos los va a juzgar con fuego. Así como se manifestó a Moisés y trajo su ira sobre Faraón para libertar a su pueblo, asimismo nos va a libertar a nosotros de todos aquellos que persiguen a su iglesia, de todos aquellos que son enemigos de su nombre. Las 7 lámparas. Las 7 lámparas, debemos decir, hermanos, que estas 7 lámparas están directamente identificadas aquí en este versículo. Y este mismo versículo nos da la interpretación de lo que son. Dice las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Isaías vemos ese espíritu, esos 7 espíritus de Dios como espíritu de consejo, espíritu de excelencia, espíritu de sabiduría, espíritu de fe, espíritu de todas esas 7 cosas, ¿verdad? Son una manifestación perfecta y plena del Espíritu de Dios. Y lo que Juan tiene en mente, o lo que
La visión que Juan está viendo acá es la del candelero de siete brazos, ¿sí? Que cada lámpara alumbra dentro de ese templo como parte de ese candelero. Y en Apocalipsis 1 se nos dice que el candelero es el Señor Jesús que anda en medio de sus iglesias. Entonces, mis hermanos, todo eso es una representación al Espíritu Santo. También vemos apoyo en esto en la visión de Zacarías, donde hay una visión de 7 lámparas en un templo, seguida de su interpretación, y en todos estos casos están asociadas estas lámparas al Espíritu de Jehová. Si leemos Zacarías 4, del 2 al 4, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán aplomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán toda la tierra. Entonces, estas 7 lámparas están asociadas con el Espíritu del Señor, y el Espíritu del Señor, vamos a ver que tiene una obra preponderante en su plan de redención cuando lleguemos al capítulo 5 en el verso 6. Este significado de las 7 lámparas del templo va a ser muy claro para nosotros en este pasaje en relación con la obra del Espíritu desarrollándose en medio de estos tiempos. El mar y los seres vivientes. Dice Apocalipsis 4 del 6 al 8. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Este mar es la versión celestial de lo que es el Mar Rojo. Encontramos el mismo mar mencionado en el 15:2, en donde los santos victoriosos están de pie sobre él, cantando el cántico de Moisés, exactamente como pasó después de que Israel pasara el Mar Rojo. Los 2 pasajes también están vinculados con la aplicación de la noción de victoria a los seres celestiales o a los personajes que están de pie sobre el mar o junto a él. El Mar Rojo representa el obstáculo a la libertad, y el Antiguo Testamento lo representa como la morada del dragón o el monstruo marino. Vamos a ver nuevamente en múltiples pasajes en el Antiguo Testamento, en Isaías, en los Salmos, en Ezequiel, que el Mar Rojo es representado como el como un antagonista para el cristiano y para su libertad. El concepto de mar en Apocalipsis también representa la realidad del mal. Acordémonos en el capítulo 13, la bestia sale del mar. Y cuando vemos que este mar ahora es aquí en esta visión de Juan, un vidrio, como un vidrio semejante al cristal, lo que eso nos dice es que Dios ha aquietado estas aguas y él ha puesto su trono sobre ellas, de manera que ahora son aguas cristalinas y pacíficas. Dios ha domado a ese indómito mar rojo del que salen las peores cosas, del que salen los más horribles terrores como la bestia, y ahora se ha vuelto un mar de vidrio semejante al cristal en donde reposa el trono de Dios. Y eso, mis hermanos, nos da esperanzas como creyentes, porque no importa qué tan agitado esté ese mar, no importa qué seres espantosos y terroríficos salgan de él,
Dios es capaz de aquietar hasta el mar más embravecido y volverlo un mar de vidrio semejante al cristal en donde Él establece su trono. Y esto debió haber sido un gran consuelo para aquellos cristianos de aquel tiempo que miraban todas estas cosas, así como Israel estaba cautiva en Egipto y deseaban nuevamente salir de Egipto cruzando el Mar Rojo. Pero al ver sus embravecidas olas y toda la maldad que salía de él, seguramente sentían miedo, sentían pavor y estaban intimidados. Pero la visión de Juan les recuerda que Dios es capaz de convertir ese embravecido mar en un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora miremos los 4 seres vivientes. ¿Qué son estos 4 seres vivientes? Pueden ser descripciones simbólicas y no literales de las criaturas celestiales. No podemos nosotros venir y agarrar estas figuras y dibujarlas tal como están descritas y pretender que literalmente así son estas cosas en el cielo. Porque pensemos en esto. Si el libro, los sellos, el león, el cordero, los cuernos, los 7 ojos de las 7 lámparas del candelero son simbólicos, es probable que también las demás características de la visión de estos capítulos 4 y 5 también lo sean. Si todo en esas visiones es simbólico, o sea, cuando estábamos hablando de las 7 lámparas, eso representa al Espíritu Santo, el candelero representa a Cristo, el libro es simbólico, los sellos son simbólicos, el león, los cuernos, todo eso es simbólico. ¿Por qué tendría que ser literal estos seres vivientes, estas criaturas celestiales? No hay una relación congruente que nos lleve a pensar que esto es de manera literal. Una suposición sugerida por las diversas diferencias entre las visiones de Juan, Ezequiel e Isaías nos lleva a nosotros a la conclusión de que definitivamente esta narración que hace Juan y Ezequiel e Isaías son narraciones simbólicas y no literales. La misma valoración simbólica probablemente es cierta con respecto a los 24 ancianos. Y esto no significa que lo que Juan estaba viendo no refleja la realidad celestial, sino que lo que esto nos dice es que la representación pictórica o la imagen que Juan nos quiere transmitir no tiene por qué tomarse literal, sino que es una representación de otra cosa. ¿Pero de qué, pastor? Miremos más adelante y nos vamos a dar cuenta a qué es lo que se refiere Juan cuando habla acerca de estos 4 seres vivientes. Los himnos, nos dice en la segunda parte del versículo 8, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los himnos hacen explícito el punto principal de la visión y de todo el capítulo. Dios debe ser glorificado por su santidad y su soberanía. Es santo, santo, santo. Es todopoderoso y el que era, el que es y el que ha de venir. También en esta sección se encuentra la razón por la que los 4 seres vivientes representan la totalidad de la vida animada, porque ellos cumplen la función que toda la creación está destinada a cumplir. Es decir, todas las cosas que fueron creadas para alabar a Dios por su santidad y glorificarlo por sus obras de la creación. Déjenme corregir aquí brevemente. Okay. Entonces, todas las cosas que fueron creadas para alabar a Dios por su santidad y para glorificarlo por su obra de la creación. Entonces, estos seres animados o estos seres vivientes
representan a todas las criaturas vivas de la tierra. Todas las criaturas vivas de la tierra cumplen con la función de adorar a Dios por su santidad y glorificarlo por la obra perfecta de la creación. Lo que hacen estos seres vivientes es lo que hace toda la creación de Dios a su manera, al expresar su santidad y su poder en esa obra de la creación. Los 24 ancianos entonces representan específicamente el propósito de la humanidad redimida para alabar y glorificar a Dios, lo cual ha llevado a cabo no solo por ellos en el cielo, sino también por la verdadera comunidad de fe aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando el Señor enseña a orar a sus discípulos? Él le dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y esas palabras, hermanos, tienen una implicación muy profunda, que nos ayudan a entender que así como se alaba en el cielo, así se alaba también en la tierra. Los ancianos representan ese futuro glorioso de los creyentes que nos habla Pablo, que ya nos vio sentados en lugares celestiales con él. Esos 24 ancianos adoran diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y así como ellos adoran en el cielo, en esa realidad próxima que será nuestra realidad, así también nosotros adoramos aquí en la tierra, aguardando ese día glorioso de nuestra redención para poder decir allá en el cielo, así como decimos ahora, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo esto es representado en el Salmo 148, que nos dice que toda la creación alaba al Señor. Los monstruos en los mares alaban al Señor. Los humanos en la tierra alaban al Señor. Entonces, toda la creación está hecha para cumplir, está destinada a cumplir la función por la que fue creada. Y es alabar a Dios por su santidad y glorificarlo por su obra perfecta de la creación. Así que llegamos ahora a la soberanía de Dios. En el verso 9 nos dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. El hecho de la soberanía de Dios es expresado una vez más con la declaración de que las criaturas vivientes dan su alabanza a aquel que está sentado en el trono. Esta declaración del poder de Dios se hace en la corte celestial de la sala del trono del templo. Pero esta autoridad, que es mucho más que una idea abstracta, se va a aplicar rigurosamente en toda la tierra. Así, los santos que sufren a lo largo de la historia pueden ser consolados por esta visión celestial. En el verso 10 se nos dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Esta adoración de las criaturas vivientes da lugar a una nueva ronda de adoración por parte de los ancianos. ¿Sí? Después de escuchar la adoración de los seres vivientes, los ancianos también ahora son motivados a exultar en adoración a Dios y rendir delante de Él sus coronas. Juan dice que tanto las criaturas como los ancianos adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y esta designación, mis hermanos, es muy importante porque no están adorando a cualquier persona, no están adorando a cualquier gobernante, que los gobernantes vienen y van, están un tiempo ahí, pero no van a estar por todos los siglos. La manera en cómo Dios se distingue de los demás gobernantes es que Él es santo, solo Él es santo, solo Él es todopoderoso y solo Él
vive por los siglos de los siglos. El mismo término, aquel que vive por los siglos de los siglos, el mismo término con el que se refiere a Dios, tanto Nabucodonosor en Daniel 4:34, así como también el ángel vestido de lino en Daniel 12:7. Y esta expresión de la eternidad de Dios enfatiza aún más el atributo divino mencionado en el triple título, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese título pretende contrastar con los reinados temporales de todos esos reyes malvados cuyo gobierno es arrebatado porque se han atribuido pretensiones divinas y han perseguido al pueblo de Dios. A diferencia de Dios, ellos no son eternos. Dios los va a destruir, van a llegar a su final, Dios los va a juzgar y los va a encontrar culpables para castigarlos. Esa es nuestra esperanza como creyentes, que estos tiranos malvados que causan tanto daño a su pueblo, no estarán para siempre en el poder. Vendrá un día en que Él los quebrantará con su vara de juicio y ellos también dirán, así como Nabucodonosor, al que vive por los siglos de los siglos. El verso 11 finalmente nos dice, Señor, este era el canto que daban los ancianos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El contraste entre la realeza eterna de Dios y la de los gobernantes temporales en en el verso anterior, se desprende de la sorprendente similitud que hay entre el título divino, Señor y Dios nuestro, y el título Dominus et Deus Noster, que se convirtió en una forma de dirigirse al emperador Domiciano, en cuyo reinado Juan recibió esta visión. En aquel tiempo en el que Juan recibe esta visión y es, antes de eso, exiliado a la isla de Patmos, imperaba en ese momento el emperador Domiciano, y la forma en la que sus súbditos debían referirse a él era con estas palabras, Dominus et Deus Noster, que es Señor y Dios nuestro, solo que en latín. Entonces, la manera en cómo Dios es contrastado acá es una forma de decir, Domiciano no es Señor y Dios nuestro, solamente Jehová es Señor y Dios nuestro. Este versículo también es el inicio de la alabanza que hacen los ancianos a Dios. La base de la exclamación en el verso 11a se da en el verso b. Dios es digno de la gloria y del honor y el poder que se le atribuyen porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Vemos entonces, ellos le dan la alabanza a Dios. ¿Cuál es la alabanza? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón para que Dios reciba ese elogio de adoración, esa exultación de alabanza? Contesta el verso B, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La base de la alabanza es doble. La creación de Dios se basa únicamente en su voluntad y procede de ella. Y el poder de Dios se revela a través de la creación, como lo demuestra este reconocimiento elogioso de sus seres creados. Entonces, tiene siempre este propósito dicótomo, este propósito doble, ¿verdad? Al enseñarnos cuál es el objeto de la adoración y cuál es el motivo de la adoración. Y de la misma manera, vemos que la creación de Dios se basa únicamente en su voluntad y procede de ella,
pero que su poder se manifiesta, se revela a través de la creación. Así que ese es el significado, hermanos, a la luz de la Escritura, de todos los 10 elementos que reconocemos en esta profecía. Terminemos ahora estableciendo cuál es el propósito de Dios para estas cosas. Terminemos con algunas aplicaciones. El propósito de la visión es recordar pastoralmente a los creyentes que todo lo que sucede a lo largo de la historia forma parte de los propósitos creados por Dios. Dios no se ha retirado de su trono. Dios sigue sentado en su trono. Como dice Isaías en su visión del trono, vi en el año no sé qué del reino no sé cuál, que Dios seguía sentado en su trono. Si aunque los reyes cambien, aunque los reinos vengan y vayan, aunque estos reinados representen una amenaza o una bendición para el pueblo de Dios, Dios sigue sentado en su trono, no se ha retirado de él y todo lo que pasa obedece a su mandato divino. Llegan los comunistas a gobernar un país. Ay, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Mis hermanos, Dios sigue sentado en su trono. Dios no se ha retirado en su trono. Dios gobierna todas las cosas que pasan, buenas y malas, y la utiliza para llevar a cabo su propósito divino. Él inició la historia y todavía está al mando de ella, a pesar de lo que a veces sugieran las apariencias, con tanto mal y con tanta violencia y con tanta situación adversa, principalmente para el pueblo de Dios, pareciera que Dios no controla las cosas. Pero la verdad es que Dios sigue estando sentado en su trono y sigue comandando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que podemos confiar en este hecho para que incluso cuando experimentamos el sufrimiento, podamos estar seguros de que ese sufrimiento tiene un propósito redentor y está de acuerdo con la voluntad divina de Dios. Pensemos en la vida del justo Job. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar? La muerte de sus hijos, la pérdida de todas sus haciendas y su ganado. Pastor, ¿cómo puede usted decir que Dios está en medio de esas cosas? Era necesario que Dios le quitara todas esas cosas a Job para que Job pudiera conocer a Dios, pudiera verle y pudiera experimentarle tal como Dios es. De manera que Job puede exclamar al final de toda su situación: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Un impío, perverso, no regenerado, mira todas estas tragedias y todas estas dificultades y culpa a Dios, se enoja con Dios, se resiente con Dios porque le quitó todas estas cosas. Los hijos de Dios pueden ver, con todo y lo doloroso que esto significa, hermanos, porque no puedo imaginarme el espantoso dolor de perder a un hijo, pero aún con todo lo espantoso que eso significa, los hijos de Dios pueden ver que era necesario atravesar por esas pruebas para poder ver, comprender a Dios, no solamente de oídas, sino con nuestros ojos, con nuestro ser entero. Porque el sufrimiento que uno experimenta con una pérdida de esas, mis hermanos, solo puede ser resistido por el poder y el amor de Dios. Los que no conocen ese amor terminan acabando con sus propias vidas, suicidándose para no sentir nada, pensando que cuando estén muertos, el dolor
la pena y el sufrimiento se van a acabar. Y erróneamente, ignorantemente, no saben que el dolor, la pena y el sufrimiento apenas comienza. Así que mis hermanos, este libro de mucho ánimo para nosotros, al saber que aún en el sufrimiento, Dios sigue siendo soberano. Aún en el sufrimiento, Dios tiene un propósito redentor para nuestra vida, porque ese es su plan y esa es su voluntad. Y su plan es mejor que el nuestro. Su voluntad es perfecta. Pero ¿cómo lleva a cabo Dios su plan a favor de su pueblo? Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Capítulo 5 nos explica cómo Dios lleva a cabo este plan a favor de su pueblo, a favor de su pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de la muerte y la resurrección de Cristo y su continuo gobierno sobre todas las cosas y a través del Espíritu que Él da a sus seguidores. Esa es la manera en cómo Dios lleva a cabo su plan para que todas las cosas sirvan para bien a aquellos que le aman. Si en nuestra próxima clase, mis hermanos, continuaremos estudiando el capítulo 5 para ver a Dios y el Cordero siendo glorificados porque han comenzado a ejecutar su soberanía sobre la creación a través de la muerte y la resurrección de Cristo, resultando en el inaugurado y eventualmente consumado juicio y redención. Por hoy vamos a terminar hasta acá. Quisiera saber, mis hermanos, si hay alguna pregunta con lo que vimos el día de hoy. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a pedirle a nuestro hermano Lucas que nos despida en oración. Bueno, gracias Padre por este día, gracias porque nos has dado una oportunidad más para estar aquí reunidos, escuchando de tu palabra. Te pedimos, Padre, que por favor nos ayudes a ser mejores hijos para ti. También de que nos ayudes cuando una persona necesite de ti, de tu palabra, que nos des ese conocimiento, sabiduría, y si es tu voluntad, que puedas tocar el corazón de él y cambiarlo. También te pedimos de que nos ayudes a recordar siempre en momentos muy duros, críticos, que solo tú tienes el control y que todo lo que pasa es por tu voluntad. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.